Vamos a entrar en la palabra. Estamos ya en la novena y última parte de nuestra serie llamada El Pan de los Hijos. Miren, en noviembre del año 2015 y entre marzo y abril del año 2017, tuve el privilegio de liderar dos grupos con los cuales fuimos a la tierra de Israel. Y estando en Jerusalén nos tocó visitar un lugar mencionado en las Escrituras. Me refiero al estanque de Betesda. Obviamente la topografía ha cambiado mucho en estos 2000 años, pero cuando Jesús estuvo allí, ese estanque estaba lleno de agua y alrededor del agua había muchísima gente enferma. Y esto está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, donde Jesús llevó a cabo uno de los más significativos milagros de su ministerio. Hoy vamos a hablar acerca de este milagro. Así que cuando Jesús llegó a este lugar, encontró a un hombre que había estado allí enfermo por 38 años. Esta verdaderamente fue una enfermedad crónica que estaba limitándolo a él grandemente. Y aquí surge la pregunta, ¿qué acerca de ti? ¿Has pasado mucho tiempo esperando que el poder sanador de Dios haga una obra milagrosa en tu vida? ¿O conoces a alguien más que necesita sanidad, pero parece que ella nunca llega? Seguramente así debió haberse sentido este hombre. 38 años enfermo. Pero el día en que Jesús llegó a ese lugar, todo cambió. Jesús hizo un milagro que cambió totalmente su vida y de eso vamos a hablar hoy. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 5, y voy a leer los 6 primeros versículos. Después de esas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Vamos a empezar con el versículo 2. Como ya hemos leído, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hermanos, existe todo un trasfondo detrás de lo que acabamos de leer. En primer lugar, la palabra estanque utilizada aquí no se refiere a un simple hueco en la tierra. El término griego utilizado aquí describe un estanque muy desarrollado, cubierto con mármol, hermosos frescos, quizás tenía mosaicos en la pared y en el piso. Así que en aquellos días ese era un lugar muy hermoso, bastante sofisticado. Y esta palabra técnica también es utilizada para referirse al estanque de Siloé. Es la misma palabra, que también era una propiedad cara y bien desarrollada en la ciudad de Jerusalén. Así que el estanque de Betesda originalmente era esta clase de lugar, pero en los días de Juan, capítulo 5, ese estanque se encontraba bastante descuidado. Originalmente había sido creado como el lugar de reunión para el liderazgo religioso, para el sacerdocio, inclusive para la gente educada de Jerusalén. Era como si fuese el country club de la élite, de la gente educada, de la gente rica en la ciudad. Y para ellos era bastante conveniente porque estaba cerca del templo. Así que después que los sacerdotes terminaban su servicio en el templo, ellos podían solamente caminar algunos pasos, llegar al estanque, podían bañarse en el estanque, podían almorzar ahí. Y es interesante saber también que había originalmente solo 2 fuentes de agua en Jerusalén. Y esta era una de ellas. Y tenía agua muy pura. Pero después de cierto tiempo, el agua allí cambió. Al principio había un manantial que fluía con agua limpia, pero esa fuente empezó a secarse y las aguas ya no eran frescas como antes. Ahora lo único que había era agua estancada. En Israel, en verano hace mucho calor.
Y el agua estancada bajo el calor se vuelve bastante desagradable porque no huele nada bien. Así que estas ya no eran aguas vivas, sino que se volvió un estanque de aguas muertas. Por eso los ricos, la gente educada, todos ellos abandonaron el lugar y se fueron a otro sitio. Y es allí cuando llegaron los enfermos. Y este lugar fue dilapidado, quedó completamente arruinado. Es decir, aquel lugar lujoso estaba ahora en ruinas. El techo se deterioró, los mosaicos se dañaron y fueron aquellas personas enfermas las que renombraron el lugar y le pusieron Betesda, porque el nombre original era otro. ¿Y por qué le pusieron Betesda? Es interesante saber que Betesda significa casa de misericordia. También se puede traducir casa de gracia o la casa en donde el favor es derramado. Es más, se añade aquí diciéndonos que ese estanque tenía 5 pórticos y estos pórticos rodeaban el estanque que estaba lleno de agua. Estos pórticos tenían elegantes columnas muy hermosas, así que este lugar estaba bien protegido y rodeado por pórticos. Así que le pusieron Betesda. Y Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Lo interesante aquí es la asociación. Hay una conexión porque hay 5 pórticos y el número 5 en la Biblia es el número de gracia. Es justamente el número de misericordia. Ahora, imagínense ustedes ese lugar repleto, lleno de gente enferma. Como dije, anteriormente había sido un lugar hermoso, con buenos acabados, frecuentado por los ricos, por la élite de Jerusalén, pero ahora era un lugar totalmente desagradable. Sin embargo, le pusieron de nombre Betesda, casa de misericordia, o el lugar donde la misericordia es derramada. Y este fue el nombre que los enfermos le colocaron. Los enfermos eran los que decían que la misericordia se derramaba allí. ¿Y por qué decían esto? Vamos a leer el versículo 3. En estos, es decir, en estos pórticos, yacía, de griego perikeimai, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Interesante ver que el término griego para la palabra yacía es perikeimai e indica que la gente estaba atiborrada, apilada, una persona encima de la otra, estaban bastante apretados, es decir, el lugar era semejante a una lata de sardinas. Una persona enferma pegada a otra, encima de otra, y era bastante difícil moverse o caminar en el lugar porque había demasiada gente enferma yaciendo en ese desagradable sitio. Es más, la Biblia utiliza la palabra multitud y esto se refiere a algo masivo. Y también señala, por supuesto, la categoría de personas presentes allí. Era gente enferma y obviamente se encontraban también en una terrible situación financiera. Y la Biblia dice que había ciegos, cojos y paralíticos. Esto significa que estas no eran personas que sufrían de males menores. Todos ellos estaban fuera de toda ayuda médica. Y la gente enferma mencionada aquí estaba justamente en esos pórticos. Y como dice al final de este versículo, ellos estaban esperando el movimiento del agua. Surge la pregunta, ¿por qué estaban esperando el movimiento del agua? Como dijimos anteriormente, la fuente de este estanque se había secado y el agua simplemente no se movía. Era ahora agua estancada. No había agua fresca entrando ni saliendo. Así que no había movimiento de agua allí. Así que no había movimiento, no había nada. Otra cosa más era que debido a que había 5 columnas en esos pórticos, no había mucho aire fresco corriendo por el lugar. Así que el agua allí nunca se movía. Sin embargo, estaba lleno de gente enferma reunida allí esperando con expectativa el movimiento del agua que nunca se movía. El cuadro pintado aquí es muy claro. Una gran multitud de enfermos echados en el suelo, todos ellos mirando con sus ojos fijos hacia el estanque. Pero el siguiente versículo explica por qué ellos esperaban el movimiento del agua. Versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora,
¿Qué con respecto a esto? ¿Esto era cierto? ¿Era una leyenda? ¿Era una fábula? ¿O esto ocurría de manera histórica? Bueno, yo no voy a entrar en eso, ¿no? Pueden leer, pueden estudiar. Yo quiero hablar acerca del milagro que Jesús hizo, no de un supuesto ángel que movió el agua y que sanó a diferentes personas. No voy a tocar eso. Solamente que quiero decir lo siguiente. No había nada natural con respecto a ese movimiento de agua. Si hubiese sido el viento, esto hubiese producido ondas, pero esta era una agitación completamente diferente. La que se describe allí causaba que el agua se moviese en forma circular, lo cual indicaba que el agua de repente empezaba a girar agitadamente en círculos dentro del estanque. El movimiento era similar al de un remolino. Desde el punto de vista humano, no había explicación natural para dicho movimiento de aguas en ese estanque en particular. Así que la gente creía que un ángel descendía y agitaba el agua. Sigamos leyendo versículos 5 y 6. Y en este contexto, en ese trasfondo, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, de griego cronos, mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y miren cómo Jesús, al llegar a ese lugar que estaba cerca del templo, de manera intencional, de entre toda esa multitud, Él escogió acercarse solamente a una persona. Ahora, con respecto a este hombre, podríamos decir que había llegado a este lugar, entre comillas, en fe. ¿Y por qué digo entre comillas en fe? Porque él había oído que allí se derramaba misericordia. Recuerden que el lugar se llamaba Betesda, la casa en la cual la misericordia era derramada. Y todos estos enfermos estaban allí porque habían oído que había un toque milagroso sanador que ocurría cuando el ángel descendía y agitaba las aguas. Así que yo no voy a entrar en eso, ya les dije. No voy a tocar la validez de esto. Hay mucha gente que cree en diferentes cosas, ¿no? Y no necesariamente son ciertas. Bien, pero el hecho histórico es de que sí, todos ellos estaban allí queriendo cada uno ser el primero en descender al estanque para ser sanados. Así que este hombre llegó allí, entre comillas, creyendo que sería sanado. Ahora miren, tenía 38 años enfermo. Y él seguía recurrentemente, seguía recurriendo allí, seguía volviendo allí porque deseaba ser sanado. ¿Qué creen ustedes que pensaría su familia al saber que él se dirigía diariamente a este apestoso estanque de agua estancada y lleno de gente enferma? Probablemente él iba allí en contra de la voluntad de su familia. Pero ¿qué fue lo que lo movió a él a dejar la comunidad de su hogar para ir a este lugar? Mire, el hombre seguía yendo allí porque estaba convencido de que de alguna manera, en algún momento, sería el primero en llegar al agua para ser sanado. Y nosotros no sabemos por cuánto tiempo él estuvo yendo a este lugar. O sea, aquí sabemos que tenía 38 años de enfermo, pero no sabía cuánto tiempo iba a ese lugar. Pero seguía yendo, esperando la oportunidad para recibir su milagro. Hasta que un día Jesús llegó a ese lugar. Y aquí el texto nos dice que Jesús lo vio allí acostado. Pero tenemos que saber algo con respecto a Jesús. Él no tiene la mirada normal que nosotros tenemos. O sea, Él mira con mayor profundidad. Jesús siempre ve más allá que la condición física de la persona. Porque Jesús también fue capaz, Él pudo ver también su interior. Existe una postura física exterior, pero también existe una condición espiritual interna. Y muchas veces la postura física refleja la condición espiritual de la persona. Es decir, lo interior es un reflejo, o mejor dicho, lo exterior es un reflejo de lo que está ocurriendo adentro. Y sabemos lo que la Biblia dice, que Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así que Jesús siempre mira mucho más profundo que el hombre promedio. Y Jesús vio que ese hombre interiormente como que se había abandonado, como que había perdido toda esperanza después de esperar tanto tiempo y su condición aún no había cambiado. De hecho,
el texto nos dice que cuando Jesús lo vio, él supo sobrenaturalmente que este hombre llevaba mucho tiempo así. Y el término utilizado allí, el término griego es la palabra cronos. Y esta palabra confirma su condición crónica. Cronos, crónica. Él había estado en esa condición físicamente, espiritualmente y emocionalmente por mucho tiempo. Y en su interior, prácticamente, como que ya se había rendido. Proverbios nos dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y Jesús pudo ver eso. Así que Jesús tomó la iniciativa, se acercó a él y le preguntó, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿no les parece a ustedes esta una pregunta extraña? Preguntarle esto a un hombre que ha estado esperando mucho tiempo un cambio en su condición suena un poco raro, ¿no? Cuando una persona lleva tanto tiempo padeciendo de una enfermedad crónica, normalmente termina acostumbrándose a su situación. Sabemos que el ser humano posee una asombrosa capacidad de adaptación. Y ese hombre se había adaptado a sus circunstancias. Sin embargo, Dios nunca quiere que nos acostumbremos o adaptemos a condiciones anormales que están por debajo de lo que Él estableció y que Él desea para nosotros. Nunca deberíamos aceptar aquello que no es parte de su diseño, plan y voluntad para nosotros. Sabemos que Él no quiere que ninguna persona esté enferma. Pero la tendencia natural de la gente es terminar aceptando su enfermedad como parte de su identidad. Y ese hombre estaba enfermo, pensaba como enfermo, actuaba como una persona enferma. Todos sus amigos en el estanque de Bethesda eran personas enfermas. Todas sus conversaciones giraban en torno a su enfermedad. Al día siguiente le preguntaba, ¿qué tal? ¿Te sientes mejor? O sea, él se veía enfermo. Todos los demás lo veían a él enfermo. La enfermedad era su entorno. Y la enfermedad se convirtió en su identidad. Y no solo eso. En esos 38 años, el mundo cambió mucho. Todo ese tiempo él estaba allí, estacionado en el estanque. Pero el mundo seguía avanzando, el mundo seguía cambiando. Y por muchos años, la vida de ese hombre seguramente se atrasó con respecto al mundo cambiante. Durante ese tiempo, él no podía estudiar, no podía trabajar. Alguien tenía que pagar por su mantenimiento. Él ni siquiera podía pagar su propia comida, o vivía de la caridad de la gente, o estaba bajo un programa de ayuda social. Ahora, si este hombre recibía su sanidad, él tendría que adaptarse a las nuevas condiciones laborales de su época, o tenía que actualizarse en la forma en que ciertas cosas eran hechas. Así que Jesús vino a él y le hizo una pregunta directa. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tu sanidad más que tu condición crónica? Porque para ese hombre esta era una gran pregunta. Y una pregunta equivalente habría sido esta. ¿Quieres cambiar radicalmente todo en tu vida? La verdad es esta. Si este hombre recibía su sanidad, tendría que conseguir un trabajo, tendría que dejar de depender económicamente de alguien más. Probablemente tendría que estudiar para ponerse al día, para aprender lo que se requería para conseguir un nuevo trabajo. Si ese hombre era sanado, probablemente tendría que tener nuevos amigos, una nueva rutina, una nueva vida social. Es decir, todo en su vida sería cambiado. Así que la pregunta de Jesús no involucraba solamente el sentirse mejor. Implicaba que todo iba a cambiar si Jesús obraba en él un milagro. Así que esa pregunta tiene mucho sentido. La verdad es esta. Mucha gente dice que quiere cambiar. Dice que quiere un milagro. Hasta que finalmente entienden lo que realmente significa. Porque significa abandonar la anormalidad de la enfermedad para abrazar la normalidad de una buena salud y de una vida normal. Porque como dije, hay gente que ya se adaptó a sus amigos enfermos, a su manera enferma de pensar, a sus hábitos como persona enferma, se acostumbró a ser mantenido por otros y se acostumbraron tanto a este estilo de vida que realmente están cómodos en él. Su condición de enfermos no requiere que se coloque sobre ellos las demandas
que están sobre las personas sanas. Su condición de enfermedad los exonera de muchas responsabilidades que tendrían que asumir en la sociedad como personas sanas. Por eso, cuando Dios les pide que cambien, algunas personas no están dispuestas a cambiar. Y todo eso nos dice que hay un precio involucrado en un milagro. Hay un precio involucrado en el cambio. Por ejemplo, esa pregunta: ¿de verdad quieres bajar de peso? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de cambiar tus hábitos alimenticios? ¿Y qué vas a hacer la próxima vez cuando pases junto a tu refrigeradora? Son preguntas sensatas. La verdad es esta: mucha gente quiere cambiar, pero solamente unos pocos cambian, porque hay un precio asociado al cambio. Otra vez, Jesús le preguntó a este hombre: ¿quieres ser sano? ¿Estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres? Porque si desato mi poder sanador en tu vida, ella va a ser cambiada radicalmente. Ahora, al mismo tiempo tenemos que saber que hay personas que anhelan desesperadamente su milagro y no lo quieren dejar pasar. Ellas saben que su actual condición no es parte de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para sus vidas y están dispuestas a asumir todos los retos y desafíos que su nueva normalidad, la normalidad de una buena salud, les demande. Ahora, ¿cuál creen que fue la respuesta de este hombre? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta de ese hombre es bastante interesante. En esencia, él dijo: sí, me gustaría cambiar, pero no tengo a nadie que me ayude. Obviamente, él quería cambiar porque estaba allí en el estanque todo el tiempo. Pero esta es normalmente la respuesta de algunas personas cuando Dios los confronta con una necesidad de cambio. Dicen: yo cambiaría, pero si esta persona esto, o si esa otra persona aquello, o yo cambiaría si esa persona fuera diferente. Y ese hombre respondió así. Parece que ese hombre no entendió quién le estaba hablando, quién le estaba preguntando si quería ser sano, porque ese quién era Jesús. Pero la respuesta de este hombre fue: no tengo quién. Y Jesús no le preguntó si él tenía a alguien que lo ayudase a entrar en el estanque, porque ese no sería el método que Jesús emplearía para sanarlo. Jesús le preguntó directamente si quería ser sano, y ese hombre debía responder esa pregunta, no otra pregunta. En otras palabras, ¿quieres quedarte como estás o quieres ser sano? Y esta era una pregunta directa. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres un milagro? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres estar bien nuevamente? ¿No? ¿Cuánto lo quieres? ¿Lo anhelas de todo corazón? ¿Lo dices en serio? Pero el hombre le respondió con una respuesta confusa. La manera de responder una pregunta directa no es con una respuesta compleja. Hace algún tiempo fui a hacerme un chequeo en mi vista y mi oftalmólogo me hizo preguntas directas. Me estaba haciendo las pruebas y él me hacía preguntas directas, concretas. Y él esperaba de mí respuestas puntuales. Yo estaba respondiendo otra cosa hasta que él me dijo: no, respóndeme esto. Y me di cuenta: sí, tienes razón. Tengo que responder puntualmente lo que me estás preguntando. Así que Jesús quería como respuesta solamente sí o no. ¿Quieres cambiar, sí o no? Porque hay esperanza. Hay una esperanza de cambio, pero la voluntad de la persona está involucrada. Así que él le preguntó nuevamente: ¿quieres cambiar, sí o no? ¿Quieres ser sano, sí o no? Sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús pudo ver el corazón de este hombre. Amo esto acerca de Jesús, porque Él es muy misericordioso y muy compasivo. Porque cuando somos confusos y estamos confundidos, cuando somos complejos y complicados, o sea, Jesús puede ver más allá de nuestra confusión y complejidad.
Él puede ver nuestro corazón. Y Él vio el corazón de este hombre que ya llevaba 38 años enfermo y que definitivamente quería ser sanado. Quizás había perdido toda esperanza de ser sanado llegando al agua primero, pero el hecho mismo de que volviese cada día al estanque confirmaba que él definitivamente quería ser sanado. Y es lo mismo con el resto de enfermos que estaban allí. Así que Jesús trató a este hombre no en base a la respuesta compleja y confusa que le dio, sino en base a lo que él sabía que este hombre necesitaba y quería. Vayamos al versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. La palabra levántate aquí es un mandato imperativo, severo, directo, que debía ser obedecido de inmediato. Jesús no le hizo una sugerencia, Jesús no le dijo levántate si puedes o levántate si quieres, simplemente le mandó levantarse. Ahora, imagínense lo que los enfermos alrededor de ese hombre habrían pensado al ver a Jesús diciéndole estas palabras. Porque como todos estaban tan cerca, tan pegados, seguramente la gente estaba escuchando la conversación. Así que cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, probablemente estos hombres alrededor de él habrían pensado que Jesús era un desconsiderado. ¿Cómo te atreves a pedirle que se levante? ¿Acaso no te das cuenta de su condición? Eres una persona totalmente insensible. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo y vio que la gente estaba llorando y se estaban lamentando, y les preguntó por qué lloran, por qué se lamentan. La niña no está muerta, sino que duerme. La gente empezó a burlarse de él. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús estaba en fe. Y en este caso, Jesús también sabía lo que estaba haciendo. En este caso, lo que le dijo a este hombre fue un mandato de fe. Pues en un mandato de fe se demanda de la persona que coopere o colabore con Dios haciendo algo que antes no podía hacer. Así que Jesús habló, Jesús desató fe, pero al mismo tiempo Jesús demandó fe. Y esto para que su poder sanador pudiese fluir. Notemos otra vez que aquí tenemos la parte de Dios y la parte del hombre. Y cuando ambos factores se combinan, esto resulta en poder sanador, desatado o liberado. Así que Jesús le dio a este hombre algo concreto para creer y para hacer. Le dio un mandato de fe y este hombre debía obedecerlo en fe. Veamos esto. Ese milagro fue iniciado por Jesús, pero aún así demandó la cooperación del hombre. Jesús habló la palabra en fe, desató su fe mediante su palabra hablada, pero también mandó al hombre a que hiciese algo. Porque mucha gente piensa mal. Jesús no liberó de manera arbitraria su poder sanador. No, Él requirió que ese hombre hiciese algo. Vamos al versículo 9. Y al instante o enseguida, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo o sábado aquel día. Tremendo. Definitivamente ese hombre obedeció el mandato de fe e hizo conexión con el poder sanador de Dios, fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y el apóstol Juan añade algo importante aquí. Señaló que ese día era sábado, era día de reposo. Y en el día de reposo se suponía que no debías hacer nada pesado, ningún trabajo pesado, fuerte, ni caminar más de cierta distancia estipulada o establecida. Pero ese día, sábado, en obediencia a Jesús, este hombre tomó su lecho y se fue. Pero esta fue una violación a la regla del día sábado bajo el punto de vista de la gente religiosa. Así que los judíos que estaban allí y que lo vieron, se ofendieron. Miren el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, y esto en el griego es therapeuo. Le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Pueden imaginarse lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo allí?
O sea, este hombre fue sanado después de 38 años y esas personas ni siquiera pudieron ver o reconocer la gracia de Dios en operación. Recuerden, ese sitio, ese lugar era llamado Betesda y la misericordia se había derramado sobre ese hombre allí y ellos no lo pudieron reconocer. La dureza de corazón siempre va de la mano con ceguera espiritual. Eran tan, pero tan religiosos que lo único que podían ver era que él estaba llevando su lecho en día de reposo. Así que ellos vinieron, lo confrontaron, diciéndole que era ilícito, que era totalmente inadecuado e inconveniente que llevase su lecho. En otras palabras, deja tu lecho y vuelve a él. ¿Cómo te atreves a cargarlo? Es sábado. Este no es un buen día para hacer lo que haces. Quiero decirte algo, hermano. Cuando Dios obra un milagro en tu vida, es triste saber que no toda persona a tu alrededor que se entere se va a alegrar. No existe mayor milagro que el nuevo nacimiento. Cuando nací de nuevo y a las 2 semanas fui bautizado en el Espíritu Santo, mi vida, hermano, fue totalmente transformada. Pero gente a mi alrededor no estaba nada contenta. Así que a varios de ellos les gustaría decirte, regresa a tu lecho, regresa a tu lugar de enfermedad, ¿no? Es como, un ejemplo típico es el siguiente, ¿no? Una señora se va al mercado para comprar cangrejos. Esos cangrejos están vivos ahí, entonces ella lleva su canasta y comienzan a meter los cangrejos en la canasta. Entonces algunos cangrejos comienzan a trepar encima de los demás, comienzan a trepar y con sus tenazas se agarran del borde de la canasta y comienzan a salir. Pero los cangrejos que están abajo los agarran en las patas traseras con sus tenazas y los vuelven a jalar hacia abajo porque no quieren que salgan, no los dejan salir. Y eso es triste. Los que están abajo no te dejan salir si tú quieres subir en la vida. Y muchos se van a oponer a tu cambio. No se van a alegrar por tu cambio, por tu sanidad, ni tampoco por tu nueva mentalidad. Hermanos, el espíritu religioso quiere que vuelvas a tu condición anterior de anormalidad. El espíritu religioso siempre se opone al cambio. Siempre mantiene a la gente atada a sus tradiciones, atada a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Siempre el legalismo, siempre la gente religiosa se oponen a la libertad de los demás. Y estos judíos no aceptaron ese milagro ni se regocijaron por él porque su tradición había sido violada. Ellos se ofendieron. Así que ese hombre fue sanado. Como vimos, él se levantó, se dirigió hacia el templo y fue allí que los judíos lo confrontaron al verlo cargando su lecho. Así que ellos se van a decir, ¿quién te crees que eres para cambiar y ser diferente que nosotros? Regresa a tu vida pasada. Pero ese hombre había sido sanado y con la clase de enfermedad que él tenía, su sanidad en realidad le devolvió la vida, le devolvió la normalidad de la vida. Ese hombre ahora tenía que dejar el estanque de Betesda para empezar una nueva vida. Él tenía que considerar la enfermedad como cosa del pasado. Ahora tenía que empezar a pensar diferente. Tenía que pensar como una persona sana. Tenía que conseguir nuevos amigos sanos. Ahora tenía que adaptarse a una vida normal. Nuevamente quiero reiterar cómo este hombre fue sanado. No fue que Jesús simplemente desató su poder sanador sobre él. No. El suyo fue un toque sanador que demandó acciones correspondientes. Hemos dicho que Jesús siempre requirió que el receptor de la sanidad participase haciendo algo. Si la persona tenía una mano seca, Jesús le pedía que la extendiese. Si la persona estaba en cama, Jesús le decía que se levante y que lleve su lecho. Si la persona no podía caminar, le decía que utilizase sus pies. Él demanda el poder, él desata el poder, pero requiere o demanda que la persona participe. Esto es lo mismo que ocurre en una sesión de terapia física. Uno debe colaborar con el terapeuta. Es más, como vimos en el versículo anterior, la palabra sanado es terapeuo. Esa palabra de donde se deriva nuestro término terapia.
Esa palabra sanado, del griego terapeuo, que se traduce terapia, implica un toque sanador que requiere acciones correspondientes. Y esa es la terapia sanadora de Jesús. Siempre requiere de nuestra cooperación. Así que cuando ese hombre oyó las palabras de Jesús diciéndole, levántate, toma tu lecho y anda, empezó a moverse, tomó su lecho y empezó a caminar. El poder de Dios lo energizó. Y ese hombre fue completamente sanado por Jesús después de 38 años de enfermedad. Su milagro finalmente había llegado. Y hermano, tú que quizás has estado esperando por mucho tiempo, quiero darte buenas noticias. Tu milagro también te puede llegar a ti. Tú tienes que saber y saber y saber que Jesús te quiere sano y que Él quiere manifestar en ti su poder sanador, pero requiere tu cooperación. Y la misma pregunta que Jesús le hizo a este hombre y la cual hemos leído una y otra vez, esa misma pregunta se te traslada a ti hoy. ¿Quieres realmente ser sano? ¿Quieres verdaderamente un cambio en tu vida? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del cambio? ¿Estás dispuesto a sentir el dolor del cambio que seguir soportando el dolor de permanecer siendo el mismo? Verdaderamente permanecer como están en la normalidad siempre le duele más. Pagar el precio de colaborar con nuestra fe para poder hacer contacto con el poder sanador de Dios, lo vale. Hermano, tú decides. Tú escoges. Tú ejerces tu poder de elección. Dios te dice, escoge la vida. Escoge la normalidad de la salud, de la libertad, de la abundancia. Escoge la normalidad de la salud por la cual Jesús sufrió tanto. Hermano, si tú verdaderamente quieres ser sanado, entonces vas a sumergirte en la palabra de Dios. Vas a llenarte del conocimiento revelado de la palabra acerca de sanidad o acerca de cual sea tu necesidad. Tú vas a hacer tu parte. Dijimos que está la parte de Dios y está nuestra parte. Dios quiere que seamos diligentes. En esta serie he soltado un montón de secretos y claves y principios fundamentales para que tú puedas hacer contacto con el poder de Dios y comer el pan de tu necesidad, el pan de los hijos. La provisión de Dios está allí. No se va a mover. Lo que tú tienes que hacer es exhibir fe activa poseedora. Lo que tú tienes que hacer es pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna y apropiarte de aquello que te está esperando. Él ha aderezado una mesa. Lo que tú necesitas está allí. Tu cambio está allí. Tu nueva vida está allí. La plenitud, la llenura, la vida abundante está allí esperando por ti. Legalmente es tuya, te pertenece. La pregunta permanece siendo la misma. ¿Quieres ser sano? Tú decides. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos gracias porque tú siempre apelas a nuestro poder de elección. Tú nunca pasas por alto la voluntad del hombre, porque tú nos has dado libre albedrío. Y cuando nuestra voluntad se pone en línea con la tuya, y cuando contribuimos, colaboramos, cooperamos contigo, entonces hay una conexión con tu poder. Y lo que tú quieres que sea hecho en nosotros, finalmente se puede volver una realidad experimental en nuestras vidas. Padre, gracias por enseñarnos tantas cosas. Por ello te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has escuchado esa enseñanza y aún no has nacido de nuevo, yo te pregunto, ¿quieres ser salvo? ¿O quieres seguir viviendo tu vida cómoda en el pecado? Yo te digo, tus decisiones tienen consecuencias. Te lo digo, hay un día de rendición de cuentas. Un día nos vamos a encontrar cara a cara con Dios. Y tú escoges si vas a encontrarte con Él como Padre o te vas a encontrar con Él como tu juez. Jesús ya pagó el precio para que tú seas absuelto, para que seas
declarado perdonado e inocente. Pero tú tienes que tomar la decisión de recibir el Cordero de Dios, de recibir al Salvador. ¿Quieres ser salvo? Apelo a tu libre albedrío. Si tú quieres, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración en voz alta de todo corazón. Dios del cielo, quiero ser salvo. Reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento. Jesús, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Yo recibo hoy el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. En tu nombre, gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que podamos caminar en la vida abundante que Jesús compró para nosotros. El pan de los hijos nos pertenece. Disfrutémoslo. Dios los bendiga.